implicación, supongo, en tu salud vivir ahí? O sea, no sé, alguna vez decían que el cáncer, alguna vez yo escuché eso, este tipo de cosas. O sea, ¿tiene una implicación en la salud de estas personas estar ahí? A ver, claro, el problema es la radiación, ¿no? La radiación que es lo importante de entender. Es negativa para los organismos vivos porque, digamos, fundamentalmente daña nuestro material genético, el material genético de nuestras células, ¿no? Hace que funcionen mal o las mata directamente en función de la dosis. Cuanto más alta, mayor daño, ¿no? Entonces, ese es el peligro de la contaminación radiactiva, como un accidente como este de Chernóbil, ¿no? ¿Qué ocurre con la radiación? Que no suele ocurrir con otro tipo de contaminantes. Es que va disminuyendo, y de hecho disminuyendo muy rápido en función del tiempo. Son compuestos inestables que se van degradando, que se van descomponiendo y se van transformando en compuestos que ya no son radiactivos, que ya no son peligrosos. Entonces, el principal problema de los accidentes como este ocurre en los primeros momentos, en los primeros meses. Igual a la gente le suena, igual la gente ha visto esta serie que hubo hace 2 o 3 años sobre Chernóbil en HBO, creo que era una. Muy buena, muy buena. Sí, la verdad está muy bien. Y con un accidente de estos, la gente lo que suele hacer es tomar pastillas de yodo. Eso yo creo que a la gente igual le suena, ¿no? La serie salía. Eso es porque uno de los elementos más peligrosos en estos accidentes es un compuesto de yodo radioactivo, el yodo 131. Pero, por ejemplo, y a mí siempre me gusta ponerlo de ejemplo, ese yodo radioactivo supuso un porcentaje muy elevado de lo que se liberó en el accidente de Chernóbil, pero tiene una vida muy corta, se degrada muy rápido. Y si el accidente ocurrió en abril, para finales del verano ya no había yodo radioactivo alrededor de Chernóbil. Es decir, eso ocurre con la radiación. Es verdad, hay otros compuestos, hablando de, por ejemplo, del uranio, que pueden tener varios decenas de miles de años hasta que desaparecen del ambiente. Entonces, a la pregunta que me hacías, ¿es peligroso? Depende cuándo, es decir, en el momento del accidente, muy peligroso. Actualmente se calcula que queda algo así como el 10% de la radiación que se emitió, y esa radiación está distribuida de manera muy diferente a lo largo de esa zona de exclusión, de esos 4.500 kilómetros cuadrados. Hay zonas que están limpias, como pueden estar nuestras casas, y hay zonas que son de las más contaminadas del mundo. Entonces, es peligroso vivir allí, depende de dónde vivas. Depende de dónde vayas a situarte. Esta distribución de la zona de exclusión que no tiene la misma radiactividad en todos lados, ¿sabes a qué se debe? Hay, no sé, tal vez materiales que puedan absorber, se dice. No, se debe fundamentalmente, como dije antes, con el accidente se generó este incendio, que fue el que arrastró gran parte del material radiactivo. La distribución sencillamente es en función de dónde estuviese soplando el viento esos días. Fundamentalmente era un viento que soplaba desde el sur, con lo cual hay un par de zonas que están al norte de la central nuclear, que es donde más contaminación al norte y al oeste de la central nuclear, que es donde más contaminación se depositó, pero sencillamente en función del viento que estaba soplando esos días. Son partículas muy pesadas, con lo cual tampoco viajan mucho, es decir, enseguida, digamos, caen, se depositan en el suelo. Entonces, en función de eso es las zonas de contaminación. Por eso, gran parte de la zona que queda al sur de la central nuclear está limpia. Yo aquí quiero hacer un pequeño comercial. Alguna vez nosotros en Explain Me hicimos unos posts que explicábamos qué era la radiactividad. Entonces pueden ir a Instagram, pueden buscarlos y pueden saber pues qué onda con todo esto de la radiactividad y qué es y cómo se genera y para qué sirve y cómo se come. Entonces vayan a nuestro Instagram. Son algunos de los posts viejitos, aunque se los podemos volver a poner, ¿no, Paloma? Sí, se los volvemos a poner a la mano. Sí, pero si se les fue la onda, pues ahí se pongan al corriente. Entonces los van a poder ver. Ok, entonces después de este pequeño corte comercial de Explain Me a Explain Me, ahora que ya sabemos la situación actual de Chernobyl, entonces, ¿tú qué estudias en Chernobyl y cómo se te ocurrió empezar a trabajar ahí? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí? Y todo eso. Una cosa que ocurre con Chernóbil y con la zona de exclusión es que, como decía antes, sigue habiendo gente, pero fundamentalmente la gran mayoría de las personas fueron evacuadas, ¿no?
Con lo cual queda una zona de 4.500 kilómetros cuadrados en que apenas hay humanos, todos están localizados en una zona muy pequeñita, y el resto, la vida salvaje, los animales y las plantas, no fueron evacuados, evidentemente. Es decir, han seguido viviendo allí. Por lo tanto, nos sirven como modelos para ver el impacto que ha tenido el accidente en los organismos vivos. Todavía mejor que los seres humanos. Los seres humanos sabemos el impacto, digamos, inicial de ese primer accidente, pero no podemos saber cuál es el impacto, ni es deseable saberlo, el impacto, o bueno, que pase eso, el impacto de una exposición prolongada durante 35 años, como ocurre en Chernóbil, sobre otros organismos vivos, ¿no? Entonces, como biólogo, mi trabajo se centra en eso. En primer lugar, intentar entender cuál es la situación de la naturaleza en Chernóbil ahora mismo. Es decir, cuando ocurrió el accidente, se hablaba, y todavía se oye mucho, que la zona sería inhabitable, que la zona sería un desierto para la vida y demás, ¿no? Entonces, en primer lugar, ver si eso es así. Ver qué organismos están en Chernóbil, cómo están sus poblaciones y demás. Y con ello, intentar entender un poco mejor cuáles pueden ser los efectos a medio y largo plazo de un accidente como este, o de accidentes más pequeños, fugas que pueda haber en algún central nuclear o sitio donde se trabaja con energía nuclear. ¿Cuál puede ser el efecto de un pequeño accidente que pueda ocurrir allí, ¿no? Y entonces esto es un trabajo que yo llevo haciendo en Chernóbil desde hace 6 años y ya te digo, centrando fundamentalmente en organismos vivos, en los animales fundamentalmente, que es con lo que yo trabajo. Yo no hacía hacer un comentario aquí ñoño de que cuando presenté a Germán dije que su investigación trataba de entender cómo respondían los animales a ambientes extremos, y pues qué tan más extremo y aparte tan único como un ambiente que se formó a partir del accidente, ¿no? Entonces, esa era mi anotación ñoña, Paloma, pero... Pues qué ñoña, pero bueno, yo más bien le iba a preguntar a Germán, entonces, ya que nos dijo que hace su trabajo, que me parece súper interesante, y también... ¿Cómo se te ocurrió esto, Germán? Dijiste, híjole, pues ya me voy a lanzar a Chernóbil, así, a esta zona tan de miedo que a mí me da, pero bueno, ¿cómo está la biodiversidad ahí o qué onda? ¿Qué especies hay? ¿Hay especies que se afectan por la radiación? ¿Cómo está eso? Cuéntanos. Sí, bueno, en primer lugar empecé a trabajar allí. Ha habido más gente que ha trabajado desde antes en la zona. Inicialmente científicos soviéticos, tampoco estaba la zona abierta para otra gente. Y después sí que, no muchos grupos, pero sí que ha habido grupos europeos, norteamericanos, que han trabajado en la zona, ¿no? Yo como empecé, fui uniéndome a un grupo europeo a través de un proyecto de la Unión Europea para estudiar sobre todo los anfibios, que es con lo que yo trabajaba, ¿no? O sea, así empecé y luego ha seguido el proyecto desarrollándose ya por mi cuenta con otros organismos y con otras cuestiones. ¿Y qué vive en Chernóbil? Pues como decía, aunque suene muy sorprendente, sobre todo porque todavía se oye mucho eso de que la zona es inhabitable y es peligrosísima y tal, Chernóbil ahora mismo es una de las mayores reservas de biodiversidad de Europa. En Chernóbil viven prácticamente todas las especies de gran fauna amenazada que uno puede pensarse que pueden vivir en el este de Europa, ¿no? Desde oso pardo, la mayor población con la mayor densidad de lobos de toda Europa, bisontes europeos, caballos salvajes de Przewalski, cualquier animal, linces, castores, nutrias, más de 200 especies de aves, muchos anfibios con los que trabajamos nosotros. Es una de las zonas con mayor riqueza, sin duda, del este de Europa, de toda Ucrania, con gran número de especies amenazadas que viven allí. Como digo, suena sorprendente, pero es, como digo, una de las grandes reservas de fauna salvaje de Europa. Eso nos cuenta una historia muy interesante, que la podemos mencionar ahora y lo desarrollamos luego un poco más, que es como una zona que iba a ser un desierto, en el momento que, además de radiación, lo que ocurre es que se van 350.000 personas, aquello se convierte en una gran reserva de fauna. Eso es, sí. Nos dice mucho acerca de cuál es el impacto nuestro sobre el paisaje, no tanto por el accidente, sino el impacto, en este caso positivo, que tiene que 350.000 personas se vayan y dejen 4.500 kilómetros cuadrados para la fauna salvaje. Sí, claro. Oye, y de todos estos animales, ¿cuáles te ha tocado ver? He visto la mayoría, quitando osos, que hay todavía muy pocos, han llegado hace poco, y linces que no he visto.
El resto yo creo que he visto prácticamente casi todos, ¿no? De lobos, alces, ciervos, perro mapache que también hay por allí, los caballos de Przewalski, bastantes de las aves, digamos, más singulares, ¿no? Cigüeña negra, gallo lira, un buen número de anfibios, desde luego, pues la mayoría. Es otra de las cosas que dan idea también de la abundancia de fauna, ¿no? Es decir, moviéndote por ahí por la noche, no es complicado encontrarte con toda esa fauna, ¿no? Por supuesto, zorros y tejones y cosas por el estilo. ¿Has visto bisontes? Bisontes hemos visto no el bisonte, porque los bisontes están sobre todo en la parte bielorrusa, nosotros trabajamos en la parte ucraniana, pero sí que hemos visto, y fue una novedad, huellas y excrementos de bisonte en la parte ucraniana. Nuestra última visita, que fue ya en 2019. ¡Ay, qué emoción! Está súper emocionante. Sí, está muy emocionante, digo, aunque sea ahí la popó, pero la ves, ya es algo. Claro. Y oye, Germán, entonces seguramente todo el mundo en este punto ya se está preguntando, ¿cómo haces tu investigación? O sea, ¿qué haces? ¿Cuántas veces me imagino que vas y qué andas con un saco ahí? Yo me lo imagino así, ¿no? Como si fueras al espacio, recolecta, o sea, ¿cómo se estudia? ¿Cómo haces tu investigación para contestar estas preguntas que nos dices que es, pues, cómo es que tantos animales pueden vivir en un lugar así, ¿no? Que es una de las preguntas, no sé si seguramente hay más preguntas en tu investigación que también nos debes decir. Bueno, pues yo, como decía, he trabajado fundamentalmente con los anfibios, ¿no? Ahora empezamos también a trabajar con estos caballos salvajes que hay allí, pero fundamentalmente con los anfibios. Y para hacer eso, normalmente vamos durante 2, 3, 4 semanas al año, en la época en la que estos anfibios crían, que es la primavera de allí, es decir, sobre mayo, junio, y durante ese tiempo parte lo pasamos fuera, trabajando en localidades no contaminadas, para utilizarlas como control, para poder comparar bien, y otro tiempo lo pasamos dentro, es decir, dentro entramos en esa zona de exclusión y nos quedamos sin salir de ella durante un par de semanas. Eso también da idea de que no es un sitio especialmente peligroso, no solo eso, sino que cuando nos quedamos en una tienda de campaña o algo así, nos quedamos en uno de los 2 hoteles que hay dentro de la zona de exclusión, que hay hoteles, ya hay restaurantes, ya hay un cajero automático que funciona, es decir, hay una cierta infraestructura para el turismo, incluso para investigación. Y es allí mismo, en lo que es la ciudad de Chernóbil, donde tenemos también nuestro laboratorio de campo, que es donde hacemos todos nuestros trabajos, ¿no? Y nuestros trabajos consisten fundamentalmente nos trabajamos durante la noche, es cuando los anfibios están más activos, sobre todo en la época de cría, están cantando, los podemos localizar. Solemos ir a zonas húmedas, coger la especie en la que estamos interesados en trabajar y la llevamos a este laboratorio que digo que tenemos en la ciudad de Chernóbil, y ahí es donde ya hacemos pues todo la toma de muestras que necesitemos para trabajos que hacemos trabajo de todo tipo, más morfológico, de fisiología, de genética, intentando entender un poquitín toda la situación de ese grupo en Chernóbil, ¿no? Yo tengo una pregunta rápido de la biodiversidad. ¿Sabes o de algunas de estas especies que mencionaste, si son especies que recolonizaron o que colonizaron, que tal vez no se encontraron ahí, que colonizaron después o que sobrevivieron? Y si hay algunas especies que tal vez por su estilo de vida estén más propensas a la reactividad. Por ejemplo, yo sé que con las ranitas, con los anfibios, su piel es muy sensible, ¿no? Entonces, cuando trabajas con ranitas no tienes que tener crema, ni bloqueador, ni nada, porque les puedes afectar la piel, ¿no? Entonces eso me hace pensar como estilos de vida de ciertos animales los hacen ser más propensos, y si llegaron ahí o sobrevivieron desde un principio. Pues son 2 preguntas muy interesantes, ¿no? Y de hecho como muchas cosas alrededor de Chernóbil todavía generan un poco de debate, porque las respuestas no siempre están claras, no siempre son blancas y negras, ¿no? La primera parte de si los organismos han llegado de fuera o no. Hay algunos organismos que claramente han llegado de fuera, por ejemplo, como decía antes, los osos pardo no estaban en Chernóbil en el momento del accidente, se habían extinguido, se habían cazado a todos. Entonces, los que hay ahora han llegado de fuera, eso no es indudable. Otras especies,
En principio no está claro, como decía antes, teniendo en cuenta la enorme superficie de Chernóbil y que no todas las zonas se vieron afectadas, está claro que hay algunas zonas que se vieron muy afectadas, que gran parte de la fauna moriría en el momento del accidente, y fueron colonizadas a partir de zonas cercanas. No necesariamente fuera de Chernóbil, como decía, por ejemplo, desde toda esa zona sur de Chernóbil, que sufrió mucho menos el accidente. Entonces, bueno, es algo que no se sabe. Una de las cosas